Continuando con las capas de la Tierra, vamos a describir concerniente a lo que es la hidrosfera y también a la litosfera. Entonces, definimos. La hidrosfera es considerada como la capa de agua, ¿no? Porque viene de dos vocablos griegos, que es hidro, que significa agua, y esfaira, que significa esfera, ¿no? Referente a las ciencias de la Tierra, ¿ya? Entonces, la hidrosfera va a formar aquella capa de agua que cubre la superficie de la Tierra, ¿no? Y esta se encuentra fundamentalmente en los océanos y mares, también en los ríos, lagos y aguas subterráneas en diferentes porcentajes. Otra forma de poder clasificar la cantidad de agua, por decir, son los océanos, que formarían un 97%, los de agua dulce, que estarían formando un 3%, los casquetes polares y glaciares en un 79% y los lagos dentro de un 19%. Cuando nos referimos a los glaciares, que cubren gran parte del espacio continental, hacemos referencia sobre todo a lo que son los casquetes glaciares que se encuentran en Groenlandia y en la Antártida, pero también gracias a los glaciares de montaña y volcán de menor extensión y espesor en todas las latitudes. Más adelante vamos a describir mejor a qué se refiere con aguas dulces y lo que son las aguas saladas. Muy bien, entonces podemos definir que la hidrosfera va a ser un conjunto de aguas que hay en nuestro planeta, ¿ya? Y es la sustancia más abundante dentro de la Tierra y ocupa las 3/4 partes de esta. También vamos a mencionar que pues es el principal componente de los seres vivos y que dentro de un 65 a 95% están formando parte de lo que es los organismos, ¿no? Y eso representa parte de su peso, ¿ya? Muy bien, el agua va a presentar los 3 estados, ¿no? O lo vamos a poder observar en 3 estados. De forma sólida, ¿ya? Como acá está en el gráfico, ¿no es cierto? Que son los glaciares, los polos y cumbres de algunas montañas. De forma líquida o en estado líquido, ¿no? Lo más común, que son los océanos, los mares, los ríos, los lagos, aguas subterráneas. Y de forma gaseosa, que vamos a encontrar presente en la atmósfera en forma de vapor. Entonces, el agua lo vamos a encontrar en estos 3 estados. Entonces, estábamos describiendo que el total del agua presente dentro del planeta, el 97% es considerada agua salada y lo que es el 3% lo que es el agua dulce. Entonces, el agua de los océanos es considerada lo que es el agua salada y presenta grandes concentraciones de sales disueltas. Y las aguas continentales van a ser consideradas las aguas dulces y van a presentar mínima cantidad de sales. En la mayoría vamos a encontrar a los casquetes polares. El agua dulce lo vamos a poder encontrar principalmente en los ríos y torrentes, ¿ya? Que son las aguas superficiales que descienden por el terreno siguiendo una pendiente, ¿no? Por ejemplo, las cascadas. Los lagos y embalses, que van a ser aguas superficiales que se acumulan en las zonas bajas del terreno, ¿no? Y como estamos pudiendo observar en las imágenes. Muy bien, dentro de los acuíferos van a ser pues aquellas aguas que se han filtrado y se acumulan en el subsuelo, ¿no? Pueden volver a la superficie formando pozos o manantiales. Y los glaciares, ¿no es cierto?, que son enormes masas de hielo acumuladas en las cumbres y en las zonas polares, ¿no? Que podemos recordar que esto puede estar encontrándose de forma sólida, ¿no? En el estado sólido. El agua va a presentar 3 propiedades, ¿no? Que es incolora porque carece de color, es inodora porque carece de olor y insípida porque no tiene sabor, ¿ya? Entonces, el agua es importante, como habíamos mencionado, para los seres vivos porque se puede ser considerado como un disolvente universal en casi todas las sustancias, ¿no? Especialmente en las sustancias hidrofílicas, ¿no? Que se puede obtener. Muy bien. La abundancia que puede existir del agua dentro de un ser vivo o formar parte de está estrechamente relacionada con lo que es la actividad metabólica, ¿ya? Y también con la composición del medio en que se desenvuelva. Por ejemplo, una medusa, aunque tenga muy bajo metabolismo, esta contiene grandes porcentajes de agua elevados dentro de su organismo.
Entonces vamos a poder nosotros mencionar, ¿ya?, que el agua como aporte para los organismos son de 3 fuentes, ¿ya? El agua y otros líquidos que constituyen van a incorporar los organismos como son, ¿no?, de forma general. Ahora, el agua también va a constituir parte de los alimentos sólidos y también va a estar parte en el interior de los organismos a consecuencia de lo que es el metabolismo. Ahora, ¿cómo lo hallamos dentro de los seres vivos? En 3 formas básicas, ¿no? Agua en forma circulante, desempeñando una misión de disolvente y transporte de sustancias, como inhibición para mantener el estado coloidal propio de la materia viva, y como agua ligada o retenida dentro de las células en combinación con otras moléculas, ¿ya? Funciones del agua que se puedan encontrar, entre otras, ¿no?, dentro de los seres vivos. Uno que es como un amortiguador térmico. Este quiere decir que mantiene la temperatura interna de los seres vivos, ¿no?, a pesar de las variaciones que puedan existir. Transportador de sustancias, como habíamos mencionado, ¿no es cierto?, para lo que es el proceso metabólico y celular, y el medio donde pueden ocurrir diferentes reacciones químicas, ya que esto va a estar ligada una vez más también a lo que es parte del metabolismo. Muy bien, el agua va a ser beneficioso también porque va a suministrar lo que son las sales minerales a los seres vivos cuando esta es ingerida. También va a ser como medio de transporte de los nutrientes y los productos de desechos disueltos en la sangre por todo el organismo, y nos ayuda a mantener constantemente nuestra temperatura corporal. Si nos hace mucho calor, mediante lo que es la sudoración, ¿no es cierto?, pues está haciendo mantener en homeostasis lo que es la temperatura. El agua es la única es la única sustancia que en estado sólido es menos densa que en estado líquido, ¿ya? Es por eso que nosotros podemos observar ese fenómeno de que el hielo puede flotar sobre el agua. A veces están los que son los, por ejemplo, en la Antártida, lo que son los pequeños icebergs, cantidades de glaciares que están flotando, ¿no es cierto?, sobre las masas grandes de agua, ¿ya? Por eso, gracias a esta característica, los peces pueden seguir viviendo bajo las capas heladas de los ríos y los lagos cuando llega el invierno y estas bajan las temperaturas. Entonces, el agua, dentro de las propiedades biológicas y como funciones asociadas, vamos a encontrar que el agua va a tener mucha capacidad calorífica, ¿ya? Porque pues al calentarse va a absorber mucho el calor y también va a tardar en enfriarse, ¿ya? Eso debido a que hay tolerancia a formar los puentes de hidrógeno, ¿ya? Esta propiedad incluye también en el clima, ¿no? Porque el calor que los océanos y mares van a observar de día lo van a devolver a la atmósfera poco a poco durante la noche, ¿ya? Por eso en las zonas costeras el clima es más templado que en el interior. Ahora, el elevado calor específico que pueda tener el agua, ¿ya?, esa es porque puede absorber gran cantidad de calor, como habíamos dicho, en forma de energía, mientras que su temperatura solo asciende ligeramente, ya que parte de esta energía ha sido solo utilizada en los enlaces o los puentes de hidrógeno, ¿ya? Y es por eso que esta propiedad del agua hace que sea un muy buen amortiguador térmico, que habíamos mencionado anteriormente, es aquella que va a mantener la temperatura interna de los seres vivos a pesar de las variaciones extremas que puedan sufrir, ¿ya?, gracias a esta. Dentro de lo que son las propiedades del agua, también existen otras. Vamos a poder mencionar algunas. Una de ellas es que el agua tiene gran fuerza de cohesión dentro de sus moléculas, ¿ya? Entonces, es esta propiedad la responsable que sea un líquido prácticamente incomprensible, capaz de dar volumen y turgencia a muchos seres vivos, tanto uni como pluricelulares, ¿ya? Ahora, esta fuerza permite también las deformaciones de algunas estructuras, por ejemplo en el citoplasma, ¿no? Y va a servir como lubricante en zonas de contacto. ¿Cuáles son? Podrían ser, ejemplo, lo que son las articulaciones para evitar lo que son los rozamientos y no surja dolor de hueso a hueso. Ahí es conocido también como el famoso líquido sinovial.
el alto calor de vaporización que puede tener también el agua, ¿no? Por eso que a cierto grado el agua pasa de líquido al estado gaseoso. Lo que se puede utilizar también lo que son los mecanismos de regulación térmica, ¿ya? Ahora, otra de ellas es la gran fuerza de adhesión que van a tener las moléculas. Esta propiedad se debe a la tendencia de formar los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua, de cohesión, y que estas moléculas polares de adhesión, ¿no es cierto?, puedan interactuar. Esto se hace responsable al agua que todos los fenómenos están relacionados con la famosa capilaridad. Eso lo podemos citar como ejemplo en el descenso de la savia bruta por el xilema de las plantas, ¿ya? Muy bien, acerca del ciclo del agua. El agua va a formar parte de un ciclo cerrado, va a ser cíclico, en que la cantidad total de agua no va a variar, pero sí el estado va a variar, ¿no? En que se encuentra, el lugar que ocupa en cada momento, ¿ya? Entonces, la primera fase va a ser la evaporación, ¿ya? Evaporación. Que gracias a esta radiación solar que va a existir, ya el agua líquida de la superficie terrestre pasa de estado líquido a gaseoso. Y si el proceso ocurre con el agua líquida que forma parte de las estructuras de los seres vivos, ya no se llama evaporación, sino transpiración, ¿ya? Eso cuando sucede para los seres vivos. Ya, pero de todas maneras estos dos procesos van a cambiar a un estado gaseoso del agua. Posteriormente va a surgir lo que es la condensación. El agua gaseosa obtenida en este proceso anterior asciende y nuevamente se enfría pasando por un estado gaseoso a líquido, como consecuencia que se forman, por ejemplo, las nubes, ¿no? ¿Ya? Otro proceso va a ser lo que es la precipitación. Es la devolución del agua de la atmósfera a la superficie terrestre en forma de gotas. Hay ejemplo lo que son las lluvias, ¿no? La nieve, el granizo, según cómo puedan caer, ¿no? Ahora, la otra parte del ciclo es la escorrentía superficial, ¿ya? Es esta, ¿no? La escorrentía. Es el movimiento de las aguas procedentes por la precipitación, ya, por la superficie terrestre, y de esta forma se van a crear los ríos y lo que también son los arroyos, ¿ya? Y finalmente va a surgir lo que es la infiltración. Es la entrada y la acumulación en el subsuelo del agua, ya procedente de la superficie terrestre. Ocurre en lugares cuyo terreno es permeable, o sea que puede permitir el paso fácil del agua, ¿ya? Muy bien, continuando. La litosfera, así como la hidrosfera es la parte líquida, la litosfera va a ser la parte sólida de la Tierra, ¿ya? Entonces por eso que es la esfera. Lito significa piedra y esfera, la esfera de piedra, ¿no? Terminología etimológica. Las capas de la Tierra, ya habíamos mencionado, de forma interior que va a estudiar la litosfera, pues vamos a encontrar a lo que es el manto interior, ¿no? Acá está, el manto superior, lo que es el núcleo, la parte central, y pues la corteza. Muy bien, haciéndole un corte transversal a lo que es la Tierra, vamos a encontrar que el núcleo interior pues va a estar albergado por la parte sólida, ¿no? Y el núcleo exterior va a estar constituido por la parte líquida de la Tierra, ¿no? Y encontrando lo que es la discontinuidad de Gutenberg entre el núcleo exterior y el manto inferior, ¿ya? A partir de lo que es del manto inferior para arriba, ¿no es cierto?, lo vamos a encontrar de forma sólida, ¿ya? Ahí está la zona de transición, ahí está la famosa astenosfera, ¿no es cierto?, ¿ya? La litosfera, y aquí vamos a encontrar también a lo que es la discontinuidad de Moe, ¿no es cierto?, entre la litosfera y la corteza, ¿ya? Eso es un corte transversal para poder observarlo. Muy bien, entonces, ¿qué es la corteza terrestre? Vamos a denominar a la capa más superficial de la estructura de la Tierra, ¿ya? Va a variar de 30 kilómetros en el fondo oceánico hasta 60 kilómetros en las zonas montañosas de los continentes. Muy bien, aquí vamos a observar un gráfico general, ¿no es cierto?, de cómo está formada la corteza continental y lo que es la corteza oceánica. Muy bien, ¿qué elementos vamos a encontrar dentro de la composición terrestre? Vamos a encontrar a lo que es el oxígeno, ¿no es cierto?, al silicio, y ahí también estamos viendo el porcentaje por átomos y por peso, ¿no? Ustedes van a poder verificar lo que es el aluminio,
¿ya? Lo que es el fierro, el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio y el titanio, y entre otros elementos también que podemos encontrar. ¿Ve? Aquí está, ¿ve? Acá están los porcentajes de acuerdo de un modo general, no especificándolo por porcentajes. Muy bien, entonces la litósfera va a ser aquella capa, como habíamos mencionado, superficial de la tierra sólida que se va a estar caracterizada por la rigidez, ¿ya? Está formada por la corteza terrestre, que es la zona continua, la más externa del manto residual, ¿ya? Y sobre la astenosfera, ¿no? Lo que habíamos visto en el gráfico de forma de un corte transversal. Muy bien. La ciencia que se va a encargar del estudio de los suelos, pues va a ser la edafología, ¿no? Estudia tanto la composición, la estructura, la clasificación, la formación, las potencialidades agrícolas, ¿no? ¿Qué suelos son aptos, por ejemplo, para la agricultura y qué suelos no son aptos para la agricultura? ¿Ya? Entonces vamos a definir qué es el suelo. Va a constituir un conjunto complejo, acá como dice, de elementos físicos, químicos, biológicos que van a componer el sustrato natural, ya, en el cual se va a desarrollar la vida en la superficie de los continentes. Muy bien, los factores que determinan la formación del suelo están ahí inmersos, lo que es la roca madre, los organismos, sobre todo la vegetación, la fauna y la participación de los microorganismos. El clima, la ciencia que va a estudiar la discontinuidad de los suelos, la topografía y lo que es el tiempo, ¿ya? Componentes del suelo. Dentro de los componentes del suelo vamos a encontrar que los compuestos de materia orgánica van de aire y agua, ¿no es cierto? Aproximadamente están, para la materia orgánica está considerada de lo que es un 5%, de aire un 25%, ¿no es cierto? De agua 25% y de minerales, ¿no? Ya que podemos encontrar dentro de los componentes. Muy bien. Dentro del proceso de formación de los suelos, ya encontramos la primera etapa, ¿no es cierto?, que es la roca en desintegración, la segunda, que es la materia orgánica facilitada de la desintegración, ¿no es cierto? Se forman acá los horizontes que vamos a establecer y lo que es el suelo desarrollado para una vegetación. Ya, estos horizontes lo vamos a explicar aquí mejor. Perfiles o horizontes del suelo, es de igual manera, ¿ya? Ahora, tenemos que de todas maneras remarcar que los suelos son de forma heterogéneos, ¿ya? Van a aparecer los horizontes que se diferencian por el color, por la textura, por la estructura y esta ordenación vertical que van a tener los suelos conocidos como los perfiles, ¿ya? Entonces, perfil de un suelo va a ser la sección vertical, como estamos pudiendo observar acá, del suelo, comenzando desde la superficie hasta llegar hasta la roca madre más profunda, ¿ya? Entonces, el horizonte A, ¿ya? Es aquella donde se puede originar los cultivos. Se caracteriza por tener un color oscuro, debido a la gran cantidad de materia orgánica que contiene, ¿no? Se puede hablar de un horizonte cero, porque aparece una fina capa, donde está formada de materia orgánica, sin alterar parcialmente esta zona, ¿ya? El horizonte B, aquí ya vamos a encontrar, el color va a ser un poco más claro, debido a que en este tramo el suelo se precipitan las sales arrastradas del horizonte superior, ¿ya? En el horizonte C va a estar formado netamente por fragmentos de la roca madre, y ahí vamos a encontrarlos. Van a estar rodeados por partículas finas que pueden provenir de los horizontes superiores. Y existe, hoy puede haber lo que es el horizonte D, que está netamente formado por la roca madre sin haber sido alterada, ¿ya? Acá está, mejor la observación de esos horizontes dentro de un suelo en forma natural. Muy bien, las propiedades físicas del suelo va desde el color, como habíamos dicho, textura y estructura. Bueno, los colores vamos a encontrar que en algunos son rojizos, oscuros, amarillos, blancos, ¿no es cierto? Y eso va a depender a la presencia de ciertos elementos químicos y materia orgánica que vamos a encontrar dentro de los suelos. Muy bien, cuando hablamos de estructura, esto va a depender a las proporciones de las partículas, ¿ya? Los fragmentos rocosos, cuando hablemos de suelos arenosos o de suelos arcillosos, suelos mixtos, ¿ya? Entre otros, ¿ya? Muy bien. Los suelos
también hay algunos suelos calizos, ¿ya? Los suelos arenosos, ya vamos a hablar de forma general, son aquellos que van a estar principalmente formados de arena. Ya este tipo de suelo no retiene el agua y al poseer poca materia orgánica no es apto para la agricultura, ¿ya? Los suelos calizos van a ser aquellos suelos que van a poner abundantes sales calcáreas, ¿ya? Este tipo de suelo es de color blanco, seco y árido, y tampoco es propenso para lo que es la agricultura. El limo es aquel que al tacto es como una forma de harina, ¿ya? Y tiene la alta capacidad de retención de agua. Y si hay retención de agua podría darse provecho para la agricultura. Antes de esto también hay algunos suelos humíferos, ¿ya? Que son llamados de la tierra negra. Son aquellos que van a proceder bastante materia orgánica, ¿ya? En descomposición. Y este tipo de suelo es de color oscuro por la misma presencia de materia y también retiene el agua y es muy excelente para lo que es la agricultura, ¿ya? Los suelos arcillosos, como su nombre lo dice, ¿no es cierto? Van a estar formados por arcilla de granos muy finos de color medio amarillento, ¿ya? Este tipo de suelo retiene el agua formando charcos y si se mezcla con el humus puede ser apto para la agricultura, ¿ya? Dentro de la estructura se va a definir de acuerdo a la forma de cómo las partículas van a estar formadas, ¿ya? Muy bien, acá por ejemplo, las partículas de limo, de arcilla, de los humus, de los agregados, ¿no es cierto?, que tienen que ser importantes, como habíamos dicho, para la agricultura, ¿no? Tiene que tener el aire y el agua que deben de circular bien para que den surgimiento a lo que es la producción. La estructura, cuando una estructura es mala, cuando el aire y el agua no circulan bien, ¿ya? Acá estamos las porciones de gas, de aire, de agua, de suelo saturado, dentro de todos los presentes y elementos químicos que podemos encontrar dentro de un suelo agregado, ¿ya? Entonces, por definición, el tipo de estructura se van a describir la forma o configuración de los agregados individuales. Por ejemplo, aquí está, ¿ven? De forma granular. ¿Cómo estos están compuestos? Son de forma granular. De forma de bloques, como acá está, ¿ven? Como pequeños agregados, ¿no? Como bloques. Y de forma prismática son aquellos ya más alargados, ¿no? Que tienen esta forma, por eso se les conoce de forma prismática. Y de forma laminar, como están viendo el mismo ejemplo, porque presenta como pequeñas láminas, ¿no? Lo que son acá en los gráficos. La porosidad. Esta característica ya es porque va a presentar espacios vacíos para poder inclusive filtrar lo que es el agua, ¿no? Estos poros puedes encontrarlo de formas macroscópicas o también de formas microscópicas, ¿no? Son aquellos que se pueden notar a dimensiones generales, mientras que los otros no, son pequeños microporos, ¿no? Que no se pueden observar a simple vista y que también presentan una elevada capacidad de retención de agua, ¿ya? La composición química del suelo va a incluir a la medida de reacción del pH del suelo, ¿ya? Esto es el potencial de hidrógeno y sus elementos químicos y nutrientes que puedan tener, ¿ya? La apropiada reacción del suelo pH es extremadamente importante para las plantas, porque afecta directamente la disponibilidad de los nutrientes necesarios para el crecimiento eficiente de las plantas, ¿ya? Si los suelos son muy ácidos o demasiados alcalinos, no van a favorecer a la solución de estos compuestos y por lo tanto van a restringir la presencia de iones de nutrientes esenciales para el desarrollo de la planta. Ahora, si el pH del suelo es el resultado de muchos factores, como entre ellos podemos ver las materiales orgánica, aquí puede sí surgir lo que es el crecimiento vegetativo y los nutrientes añadidos. Ya acá está la escala del pH, ¿no? Para la papa, ahí está la escala que nosotros podemos verificar, ¿no es cierto? Debería estar en un suelo, ¿no es cierto?, de 4.8 a 6.5, ¿no? ¿Ya? Eso es más o menos alcalino, ¿no? La zanahoria, la cebolla, la lechuga, el tomate, ¿no? Entre otros. Aquí está. Este pH no solo se presenta para los suelos, también se presenta para medir la basicidad, alcalinidad de lo que es el agua, ¿ya? Entonces, es una escala de 0 a 14. Si más o menos se van aproximando las escalas dentro de lo que es del 0 al 7, se considera como ácido, y en la escala del neutro es cuando se puede llegar a albergar la escala de 7, y alcalino o básico cuando llega a lo que es el 14. ¿Y cómo se miden estos en laboratorios? Los famosos pHímetros que podemos, ahí cambian los colores, ¿no? Para poder verificar cuando un suelo es ácido, cuando es neutro o cuando es alcalino, ¿ya?